porque siempre he visto a alguien... ¿Qué es eso? Y sigues todas las instrucciones, tienes que jugar con los botones del ascensor hasta llegar a determinado piso. Se abre y te encuentras con otra dimensión o algo así, ¿no? Hay personas que dicen, yo no veo películas de terror porque después empiezan a pasar cosas en mi casa. 10 años después del atentado de las Torres Gemelas, empezaron a aparecer una generación de niños que empezaban a narrar hechos pasados relacionados con el atentado. Por eso es que los pilotos de aviación a veces ven un ovni pero no lo reportan porque les podría complicar también su carrera. Hay que preocuparse más bien ahora por qué lo están soltando tan rápido. Eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué lo dicen así nomás? Claro, o nos están preparando o nos están predisponiendo para algo que ellos mismos van a hacer. El Blue Beam. Se dice, según las teorías de conspiración, pues que en los países católicos se podría aparecer una imagen de Jesucristo que parezca real, mientras que en otros países puede aparecer Buda o Alá. Entonces hay filmaciones de fantasmas de soldados que están caminando por el bosque. Entonces sí, esto ocurre en todo el mundo. Sobre todo se aparecía cuando estaba en el Skype en esa época, hablando con otra persona, y la otra persona decía, oye, ¿con quién estás? No hay nadie en la casa, decía, y habían visto pasar como una sombra de un niño. Que había un vigilante que sí parece los tenía bien puestos, que escuchó los ruidos, como que golpeaban algo, subió con su celular filmando hasta el segundo piso donde había unos closets, y la puerta se abría y se cerraba así. Por eso es que se habla de que hay entidades negativas que se hacen pasar por niños. Y conozco a personas psíquicas que dicen que le tienen más temor al fantasma de niños por esa razón. Buenas, buenas. Tengo un invitado que realmente estaba deseando que vuelva, porque no solamente ustedes lo quieren mucho, sino también es una persona totalmente interesante, pero por donde lo mires. Y de hecho, ha venido acá no solamente para contarnos otras experiencias paranormales que él ha tenido durante este tiempo en que se ha ausentado del podcast, sino también para presentarnos un libro que está justamente aquí, que es Revelaciones del Más Allá, de Pedro Noguchi. Y obviamente, ¿quién ha venido? Pedro Noguchi. ¿Qué tal, Jorge? La gran cantidad de gente que me ha hablado por ti es abrumadora. Te juro que personas, amigos, familiares, gente del Instagram, fanáticos del podcast me han hablado sobre ti en específico diciendo... Es una persona que no solamente tiene mucho conocimiento del tema, sino que también se le nota que le apasiona y que es muy sincera, que es lo que al final importa, ¿no? Que el tema sea tratado siempre con la seriedad que amerita. Me alegro mucho. Muchas gracias también por invitarme nuevamente a tu programa. No, cuando quieras, tu casa. Y sí, me ha sorprendido bastante también la cantidad de personas interesadas en estos temas. Porque sí, claro. Antes, digamos que sí había interés, pero no lo expresaban tan abiertamente que creían en los temas paranormales, pero me ha sorprendido que ahora sí, con mucha mayor libertad lo hacen las personas, ¿no? Sí, claro, y en todo el mundo, porque los TikToks que hemos subido no solamente los han visto en el Perú, sino tienen mucho más acogida en otras partes, como por ejemplo México, ¿no? En Argentina, Chile, España, donde la gente también como que tiene sus historias, ¿no? Y cada país tiene sus historias particulares. Ah, caray. Sí, sí. En Latinoamérica también es característico, pues, de leyendas urbanas, leyendas antiguas, y Perú, sobre todo, también es una de las mecas de lo que son las tradiciones. Sí, claro. Misteriosas, ¿no? Entonces... Por supuesto. Hay mucho que aprovechar. Ahora, ¿con la acogida del podcast te ha llegado mucha más cantidad de personas? Bueno, sí, al menos en mis redes entran a consultar también personas que tienen problemas. Se han sentido identificados justamente con lo que hemos estado comentando, de claro. Los típicos casos de estos fenómenos. Y siempre dicen, me pasa lo mismo, ¿por qué? Entonces ya tengo que... responderles y calmarlos un poco también, porque algunos ya quieren dejar su casa, por ejemplo, abandonarla porque no saben ya cómo manejarlo, pero no son casos tampoco tan críticos, ¿no? Ahora, ¿hay casos en los que sí es necesario dejar el lugar donde vives? Sí, es posible. ¿En serio? Es posible. Pero cuando ocurre, ¿qué cosa? ¿Demonios o presencia demoníaca o simplemente cuando hay presencia de fantasmas? Sobre todo en lugares donde pueden haber sido realizados rituales oscuros, ¿no? Han hecho algún tipo de pacto o ritual, ¿no? Y queda marcado el lugar con un karma
y normalmente queda impregnado toda esa energía y podría afectar a los futuros habitantes, ¿no? Claro. Ahora, esto también es relativo, porque hay casos bien extraños. Por ejemplo, un famoso caso del de Amityville, donde hubo un crimen horrendo, Ronald DeFeo mató a toda su familia, el lugar pues quedó, digamos, ya te imaginas, cargado, se decía que había una entidad demoníaca ahí. Luego vendieron la casa, lo compró otra familia que sufrió las consecuencias similares, solamente que ellos tuvieron que abandonarla. Ok. ¿No? Porque sentían de que toda esa carga de infestación demoníaca también. Hubo una tercera familia que adquirió la casa y no le pasaba nada. Eso es lo extraño. ¿Será por la energía de repente de la familia? Es posible, o que ya la última familia, digamos, haya contribuido a descargar en algo. No tiene una explicación clara, porque normalmente un lugar queda marcado, o a veces si es una entidad que está en un lugar y se apega mucho a una víctima, okay, puede seguirla incluso. Hay personas de que han ido de viaje, digamos, a determinado lugar, un hotel, y se encuentra con algo que se le presentó. Okay. Pero después cuando regresa a casa, se le vuelve a presentar. Son casos raros, pero sucede que te pueden seguir. Y en otros casos esos espíritus pueden ser territoriales, que solamente están en ese lugar, ¿no? No migran. No, porque ellos lo consideran que es su territorio. Yo también hablaba hace tiempo con Choi sobre las puertas dimensionales que existían en el Perú. ¿Tú has tenido una experiencia investigando ese tipo de sucesos? Mira, directamente no, pero sí me han también escrito de personas que han tenido experiencias similares, ¿no? Y no, porque la mayoría de los casos han escuchado que son en la zona del Lince, ajá, ¿no? Pero hay otras personas que les ha pasado en otras partes de Lima también, ¿no? Como que el tiempo se dilataba y sentían de que ahí está muy parecido a Black Room, como que los edificios pasaban, pero veían que era como una repetición. Claro, como un laberinto. Y no llegaban a su destino, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero me imagino que eso es, no sé si es saltar a una dimensión que tú no conoces, o de repente es un tipo de alucinación, ¿no? O puede ser un estado de conciencia también. Claro, no me quedaba claro porque se describe como puerta dimensional, como que puerta, sí, a otro lugar. Incluso hay relatos de que hay gente que en Lince ha atravesado esas puertas y han visto una civilización muy avanzada a lo lejos, como si realmente se tratara de otro mundo, ¿no? Otra tierra, otro lugar. Claro, es un tema un poco difícil de explicar también. Una de las explicaciones que yo me inclinaría a creer es que podría tratarse de una especie de estado de conciencia, porque podría ser como una especie de trance y que las personas se están proyectando a una realidad quizás que todavía no ha ocurrido o en el futuro, ¿no? Claro. Y que después salen de ese trance y ven todo nuevamente en el presente. Podría ser, digo. Claro, pero no está tan vinculado entonces al tema paranormal, sino es como que un tema de más místico que paranormal. Más de percepción psíquica, porque claro, estarías viendo cosas que todavía no han ocurrido, ¿no? Una especie de precognición, pero muy a futuro. Claro. Ahora, ¿por qué por lo general los espectros siempre se presentan como el clásico fantasma blanco, niña blanca con pelo negro? ¿Por qué siempre ese cliché de que se presentan de esa forma? No que siempre se presenten así, porque lo que pasa es que el cine, la televisión han estereotipado la forma de presentarse los fantasmas. Y el fantasma se presenta como él cree que se ve. Por ejemplo, se ha muerto de algo, una muerte violenta, okay, en un accidente, por ejemplo, él todavía está arraigado a este plano y él imagina verse así. Porque siempre se hace esa pregunta. Entonces, si los fantasmas están en otro estado, ¿por qué aparecen con ropa? ¿Acaso la ropa, esas preguntas se hacen? ¿La ropa se la llevan al más allá? No, es un estado mental. Y así es como se manifiestan. Es un estado mental, qué interesante eso. Sí. Por ejemplo, cuando hemos ayudado a canalizar, mejor dicho, hemos ayudado a transponer a estas personas, almas que han estado ancladas, eso me lo mencionan los psíquicos que han ayudado, porque ellos sí lo han podido ver, cuando traspasan ese umbral que es ya el más allá, el lugar donde tienen que ir, su aspecto cambia totalmente y se les ve ya con otras prendas, digamos, más luminosos, incluso más jóvenes, como en el mejor
en el mejor momento de sus vidas. Ya no se les ve ni enfermos, ni envejecidos, ni con la ropa raída por algún accidente. Eso es bien interesante. Cambian totalmente, o sea, como que ellos mismos cambian ese... Exacto, digamos que aceptan la realidad en la que están y como que ya están preparados para a pasar ese umbral, y es ahí donde ya su estado ya es espiritual y dejan atrás todo, cualquier emoción, rezago o... Rencor, claro, miedo. Todas esas emociones, digamos que quedan atrás, ¿no? Y entran como purificados. Entonces el aspecto también cambia. Qué interesante, porque yo pensé que, bueno, claro, pues Hollywood nos ha hecho mucho daño, porque realmente yo pienso de que normalmente cuando un fantasma se presenta era así, ¿no? Y me acabo de poner a pensar que justamente cuando yo he tenido algún encuentro siempre ha sido diferente, porque siempre he visto a alguien... ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es? ¿Tienes alarma? No, qué raro. Justo te decía que siempre ocurren cosas raras cuando hablamos de estos temas, y cuando tú viniste yo dije, el único programa donde no ocurrió nada así era cuando tú viniste, la primera vez, y ahora acaba de ocurrir algo, no sé qué ha sonado. Qué raro. Pero bueno, no sé si te pasa eso seguido, cuando vas a un lugar de repente y hablan del tema, comienzan a ver cosas o pasan sucesos extraños. No seguido, pero pasa cuando las personas que están contando estos temas tienen temor. Y eso sí atrae. Hay personas que dicen, yo no veo películas de terror porque después empiezan a pasar cosas en mi casa, ¿no? Es muy común escuchar eso. Y no es que las películas de terror pues atraigan algo, ¿no? Sino de que ese estado de ánimo, ese miedo, es donde ocurren dos cosas. Uno es que es como un imán, un alimento, si es que hubiese alguna entidad que nunca se manifestó. Claro. Y lo otro es que tu sugestión también ayuda bastante, o te sensibilizas más. Entonces cualquier ruidito pequeño que normalmente no lo notarías, con ese estado en el que te encuentras, lo vas a notar, ¿no? Entonces hay una conjugación de elementos para que esas cosas ocurran. Claro, como que te predispones más a estar asustado. Sí, y estás más alerta. Ahora, pero esas cosas, por ejemplo, a mí sí me rayan. Porque nunca me pasa cuando grabo con temas, otro tipo de temas, ¿no? Pero justo pasan estos temas y sucede, no sé, ya no sé qué pensar sobre esto. Bueno, está comprobado que, por ejemplo, para captar algunos fenómenos paranormales, ya en investigación, si hay una persona que tiene realmente miedo, ayuda al fenómeno, ayuda a que se produzca el fenómeno y tienes más posibilidades de captar evidencias. La primera vez que yo invité a alguien a hablar de un tema un poco de este estilo fue una medium. Y la vez que le invité, me acuerdo perfectamente que estábamos a la mitad de la conversación acá, en este lugar, y tocaron el timbre. Tocaron el timbre, contesto yo, me paro, contesto, y eso está grabado. Y llamó recepción abajo a decirme, hola señor, ha subido una mujer vestida de morado que dijo, voy a ir a la oficina 305, que es esta oficina. Y le dijeron, por favor señora, pero primero identifíquese, y pasó de largo. Ya ha subido y no sabemos quién es, por favor, dígale que no sea tan malcriada. Y nunca llegó nadie. No me digas. Te lo juro por Dios. Y está grabado en este podcast. Y ha sido una persona que ahora me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado muchísimo. Me está llamando, señor. Está llegando. Ya, a ver, ok. ¿Ese es? Ok, ¿ese es? ¿Qué pasó? Ha pasado, o sea, llama una señora, perdón, han llamado a recepción que ¿Ya? dicen que hay una señora que está subiendo con saco guinda y es rubia y que no se ha anunciado, no quiere anunciarse. Dame un segundo. Puta madre, ¿me estás jodiendo? Nadie está subiendo, no. A ver, graba por si acaso. No estoy jodiendo. ¿Me estás jodiendo? No es broma, espérate. No hay nadie. Te juro que yo no he hecho nada, a mí no me mires. No, ¿ah? obviamente que yo no, he venido pero... sola con mi alma. Dame un segundo, voy a... Me da un ataque peludo. Pero tú sientes cuando alguien llega. O sea, sí, pero ahorita como he estado concentrada en la conversación, no he sentido absolutamente nada, porque estoy concentrada en la conversación. Nadie. ¿No hay nadie? No, te juro que no. O sea, dicen los de abajo, la recepción, dicen que sí ha pasado una señora, pero... ¿La han visto en las cámaras o algo? No, pero es una señora rubia con saco guinda. Puta madre. Pero no hay nadie. ¿Qué ¿Tú loco? qué opinas?
Y yo después de eso bajo y pregunto, ¿dónde está la señora? Me dijeron, no sabemos porque al final subió, no se vio en las cámaras, pero sí se ve que pasa. O sea, en la cámara principal sí se ve que entra y como que pasa largo, pero después como que se pierde. O puede ser que de repente se ha ido a otra oficina o no sé. Pero me pareció rarísimo, ¿no? Y justo ahorita que ha sonado esa alarma que nunca suena acá porque no sé de qué ni siquiera. Y tú no esperabas a nadie en ese No momento. esperaba a nadie. Entonces, como te Qué digo, curioso. ese suceso o este acá que es una alarma que nunca ha sonado y no tiene por qué sonar, suena de la nada. Pero esas cosas pasan, ¿no? Yo creo que es porque, por lo que tú dices, ¿no? Como que todos nos ponemos más sensibles y el miedo atrae. Es posible, ¿no? Como te decía, hay pruebas de, por ejemplo, en psicofonías también, ¿no? Sí. A veces cuando nosotros vamos y ya se ha vuelto en lugares tan rutinarios que demoran en tener un contacto, ¿no? Claro. Pero cuando hacemos probar a alguien así que está temerosa y por primera vez, o tiene también es otra vibración psíquica, porque eso también es un elemento importante, inmediatamente le responden, ¿no? Hasta conversan. Entonces, siempre la ayuda la presencia sola de una persona psíquica contribuye bastante a que se produzcan estos fenómenos. Ahora, ¿una persona puede cargarse de esas energías? Por ejemplo, tú que eres una persona que está muy metida en el tema e incluso ha ido a investigaciones, ¿tú tienes mayor carga de este tipo de energías o entidades que otra persona común o corriente? Yo entiendo carga como contaminación energética, ¿no? Algo de ese estilo, como que, claro, como que estás más empapado del tema, entonces como que, no sé si se puede decir así, pero como que las entidades saben que tú sabes Ah, correcto. y se te pegan más y ocurren más cosas. Bueno, las entidades llegan a saber las intenciones con las que vas, Ok. ¿no? En algunos casos, por ejemplo, digamos que según, como siempre digo, la persona que nos ha acompañado tiene esa capacidad para percibirlas o ver, o incluso hasta les hablan, sí me dicen están tranquilas, ¿no? Porque saben a qué has venido. O si son negativas, se ponen hostiles o se esconden, ¿no? Pero ellos normalmente ven nuestra energía. Ok. No nos ven así como nosotros nos vemos en este momento, sino que pueden, parece, percibir también nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Y por eso es que perciben también a los psíquicos, porque tienen otra vibración, y es con ellos a quienes más se les pegan, porque muchas veces estas almas quieren dejar un mensaje y nadie los escucha. O sea, sí saben a quién apegarse. A quién recurrir, sí lo saben. Me contaba justo Laura Espolla, que estuvo hace poco en el podcast, y me dijo que ella hizo un programa contigo hace mucho Así tiempo es. sobre cosas paranormales. Y me comentó sobre que lo peor que le ha pasado a ella es un suceso que ocurrió en la municipalidad de Jesús María. Sí. Que había una niña que penaba y que esa niña, cuando ella entró al lugar paranormal, esa niña se aferró a ella y ella sintió que le abrazaban la pierna, como diciendo, ayúdame, ¿no? Me imagino que ella tenía una cierta sensibilidad como para que la niña recurra a ella. Sí, es posible que ella tuviera sensibilidad, porque según nos comentó antes que ha tenido experiencias de este tipo, ¿no? Claro. Y lo que estaba comentando, pasaron varias cosas extrañas también, ¿no? Porque es una municipalidad donde parece que anteriormente han realizado también algún tipo de rito, en gestiones anteriores, ¿no? Por alguna razón. Y como que quedó una huella ahí energética. Entonces, los empleados se quejaban, pues, de que habían fenómenos extraños en las noches, ¿no? A Laura tenía una secuencia en donde ella tenía que estar, como lo que le llamamos una prueba de aislamiento, estar en el ambiente donde ocurrían mayormente estos fenómenos, ella misma se grababa con una cámara a oscuras, ¿no? A night shot, y ir describiendo lo que iba percibiendo, ¿no? Parece muy valiente de su Sí, parte. muy porque valiente. La verdad Para que que- no cualquiera lo haría. Claro, y sobre todo en ese lugar. Entonces ocurrió lo que ella te comentó, pero aparte también ocurrió, me recuerdo algo más que ocurrió, que era la puerta del baño, que así nomás no se abría porque era de madera gruesa, le pegaron un golpe fortísimo, ¿no? Y nosotros estábamos abajo y ya Laura como que también ya era demasiado lo que estaba pasando y tuvimos que subir a ver qué había pasado. Pidió ayuda. Claro, porque
Era imposible que sea el viento porque era un ambiente bastante, era cerrado, no había corrientes de aire. Incluso probamos con un encendedor a ver si por abajo salía alguna correntada y nada. Y decidimos ahí intentar hacer un contacto. Estábamos también con Renato Portal. Ujú. Lo que ocurrió primero fue de que, bueno, teníamos un instrumento que medía el campo electromagnético que se disparó justo en el momento que estaban pasando todos estos fenómenos. Pero hay otra cosa también de que en esa época se usaba ¿cómo se llama? Los Blackberry. teléfonos BlackBerry. Ok. Perdón, ¿no? Y se le prendió solo, ¿no? Entonces, y lo tenía, digamos, en un bolsillo. Y luego el otro camarógrafo que nos estaba grabando justamente ese incidente, a su espalda sale volando un calendario, esos que ponen en los escritorios, por encima de su cabeza. Ok. Todos hemos volteado y parecía una paloma, ¿no? Pero cayó en medio de nosotros. Entonces le preguntamos, ¿no has sido tú? Me dice, pues si estoy con las dos manos ocupadas, ¿no? Una con la cámara y la otra con el micrófono, ¿no? Es imposible que él haya hecho un Claro. malabar de ese tipo, ¿no? Además la mesa estaba más lejos, ¿no? Y me dijo también Laura que incluso esa escena, porque se grabó, no se incluyó dentro del piloto que estaban haciendo porque dijo, es tan increíble que la gente no lo Sí. va a creer. Una cosa así. Sí, es el problema de que cuando ocurre un fenómeno real, y todos hemos sido testigos, si lo pones en televisión la gente ya habla de que ha sido montaje, que no sé, alguien había detrás del camarógrafo, ¿no? Entonces, ese es el problema que ha habido cuando ya ha habido muchos montajes por videos que sacan Caseros. y para sorprender a la gente, entonces ya nadie cree nada, ¿no? Entonces, daba lo mismo ponerlo o no ponerlo, ¿no? Claro. Por eso que más valía la experiencia, contar la experiencia en sí. Claro. Siempre pregunto lo mismo cuando viene un invitado y yo no recuerdo haberte preguntado esto antes. ¿Cuál es el lugar más cargado en el que has estado tú? Ha sido en un caso, no recuerdo si te lo he comentado en la última visita, en un caso de una familia que estaba sufriendo las consecuencias de magia negra. Ok. Era un departamento, digamos, acá nomás en Surco, ¿no? En un barrio residencial, pero los que habitaban ahí habían alquilado ese departamento porque eran comerciantes, necesitaban estar cerca de su centro de labores. Comenzó a irles tan mal, se estaban enfermando, el negocio se estaba yendo abajo, empezaron a ocurrir fenómenos en casa. Ok. En esa época acompañamos precisamente al liberador carismático que te comenté que nos ayudó en un El exorcista. Exactamente, el exorcismo. Él iba acompañado siempre con su asistente que tocaba una guitarra como para cantar canciones cristianas. Ojo que los carismáticos es un movimiento católico, ¿eh? Ok. ¿No? Ok. Quiero hacer esa aclaración porque una vez dije que era cristiano y no era cristiano, es católico. Bueno, y fuimos acompañados de 2 personas más que también eran sensitivos, ¿no? Y la familia que estaba allí pasándola muy mal. Ujú. Empieza el liberador a orar, ¿no? Y la familia empieza como a convulsionar, a ponerse peor tal vez. Pero precisamente era por la reacción a lo que tenían, el mal que tenían dentro. ¿Y eso lo viste tú? Yo estuve ahí, ¿no? Pero no solamente ellos se pusieron mal. El asistente y mis 2 compañeros también. Ok. Incluso dejó de cantar la chica, dejó de tocar la guitarra, porque ya estaba roja, y la medium sentía unas punzadas en el oído, ¿no? Entonces, yo tuve que asistirlos, porque también no convenía que todos caigan y íbamos a Claro. quedar el liberador y yo. Y se empezó a sentir el ambiente denso. No te digo denso como vapor de agua caliente, no, sino que como que algo que te oprimía. Y muy desagradable, ¿no? Hasta el olor era diferente. Entonces, la medium que fue a una de las habitaciones para empezar a encontrar, para buscar el origen del problema, de ahí nos dijo, son las almas que están acá, pero le dijeron de que las están obligando a hacer esto.
Ok. Entonces el liberador fue y hizo una otra oración, pero para romper las cadenas de esas que habían sometido estas almas, y todo el ambiente Bajó. totalmente. O sea, eran varias almas que Sí. estaban... ¿Qué había pasado? Parece que el que hizo el daño, o sea, el hechicero, tiene formas de capturar almas que están, digamos, perdidas o en pena, sobre todo en los cementerios, y hay una forma que hacen para obligarlas a hacer algún tipo de trabajo de este tipo, porque de lo contrario parece que es muy desagradable lo que les hacen a ellos. Claro. Y decían, ¿no?, que ellos no querían hacer daño, pero los están obligando a hacerlo. Entonces ahí ya se entendió todo, ¿no? Y la familia también ya veías el rostro, era totalmente diferente. Ahora, ¿por qué los de la Iglesia Católica se resisten tanto a entrar en estos temas? Por ejemplo, yo hace poco estuve a punto de contactar a un exorcista de la Iglesia Católica para que venga acá a hablar conmigo y aceptó, pero cuando lo fuimos a buscar nos negó. Y al final fuimos en vano a la iglesia porque dijo, vengan primero para conversar sobre el tema y luego grabamos el podcast. Yo fui con mi productora y simplemente no respondió más. Entonces yo digo, ¿por qué este miedo, no? De que no queremos involucrarnos en ese tema o hablar del tema. No, yo lo que creo que como es una institución bastante jerarquizada, ¿no?, que tiene digamos, sus estamentos, no pueden tampoco directamente acceder a dar algún tipo de declaración que después los grados superiores puedan estar en desacuerdo y puedan haber sanciones, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado se entiende, ¿no? Entonces es todo un trámite, en realidad, si lo quieres hacer por la vía oficial, porque ellos tendrían que pedir permiso al arzobispo, y de ahí más arriba, ¿no? Y eso no es de un momento a otro. Claro. Y al final te dicen, ¿pero para qué, no? Entonces, hay mucho de eso también, ¿no? Bueno, existe la película que se acaba de estrenar hace poco que dicen que no es tan de terror, sino es más interesante que otra cosa, que es El exorcista del Papa, ¿no? Inspirado en El padre exorcista famoso. Gabriel Amort. Sí, que tiene no sé cuántos miles de exorcismos en su haber, ¿no? Ah, sí. Claro, él ya nos dejó en el 2019, creo, pero sí es un exorcista que... Hay películas inspiradas en él, hay documentales, ¿no? Y que se ve en su rostro que no le ha pasado tan bien, ¿no? O sea, porque puedes darte cuenta de que como que tiene unas ciertas facciones que tú dices, ok, ese tipo ha estado bastante cerca a cosas totalmente... experiencias un poco delicadas, ¿no? Sí, yo leí un libro de otro exorcista, no recuerdo el nombre, pero él también decía de que ese combate contra el mal, digamos que tiene un precio también para el sacerdote, porque claro, es desgastante. Y a veces también puede sufrir de represalias por parte del otro lado. Si tú mismo lo has experimentado, ¿no? Cuando ibas camino del exorcismo, te caían piedras del... Ahora imagínate un sacerdote, claro, ¿no?, que constantemente está en esa lucha y a veces he escuchado también que hay muchas tentaciones alrededor o represalias de otro tipo, o a veces se pueden meter con la familia. Entonces, no es fácil, ¿no? No es nada fácil. Ahora, ¿cómo sí te inspiraste en escribir este libro? O sea, dijiste, es momento de comenzar a contar mis historias. Bueno, no fue tan así, sino que ya lo venía trabajando desde hace algún tiempo atrás, y es más que nada, he tratado de unir todos aquellos casos en los que ha habido algún tipo de contacto, ya sea por transcomunicación o por escritura automática o psicografía, Ajá, o por mediumnidad misma de las personas, ¿no?, de los psíquicos que he tenido la oportunidad de acompañar. claro. Y hay situaciones muy interesantes porque te ayuda más o menos a darte cuenta cómo es la visión o el enfoque de las almas que aún están acá, cómo cada uno vive esa realidad. En otros casos hemos contactado con otro tipo de seres, los llamados guías espirituales, que ya son seres o espíritus ascendidos. Ajá. Y que vienen con un propósito, ¿no?, a nuestro plano, más que nada para poder enseñarnos, pues, a que dejemos este mundo material para empezar a pegarnos más a lo espiritual, que es lo que hemos dejado. Y
como en tercer lugar, otro tipo de seres que van más allá, Claro. ¿no? Entonces, Me parece muy interesante que tengas código QR sí. en los casos. Como se trata de un libro que principalmente hablamos de psicofonías, de evidencias o evidencias visuales, entonces no basta solamente con narrarlos en texto, y he compartido a través de códigos QR, que ahora de acceso todo el mundo tiene en su móvil un lector de código QR para que te enlace inmediatamente a Es la que me parece plataforma. brutal que justamente leas la historia y digas, acá está, ¿no? Claro. Porque eso hace que claramente es un libro creíble porque son tus historias, pero lo hace mucho más auténtico también. Y te permite vivir tal vez el momento que nosotros hemos pasado, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿tú tienes algún dato o historia o información que sí no puedas revelar? Una información que tú sabes que es tan delicada y fuerte que prefieres tenerlo para ti. Bueno, si la tuviera no la recuerdo en realidad, pero no, pero sí, estos seres, digamos los guías, hemos hecho preguntas también un poco delicadas y nos han dicho, eso todavía no se lo podemos decir, porque no es el momento, ¿no? Claro. O también ellos comentan también de que en algunos casos de la transcomunicación hay algunas personas, digamos, que ellos también seleccionan para ver quiénes pueden acceder a esa comunicación, y no son todas. Y no es porque tú seas bueno o seas malo, sino de que dice que están expuestos a que esa información pueda ser captada por los otros tipos de seres también, Claro. ¿no? Como un chuponeo, digamos, ¿no? Entonces parece que se cuidan mucho de eso. Me parece loquísimo porque es todo un mundo. O sea, es decir, Es todo un mundo. es realmente un mundo paralelo. No sé si se puede llamar así, pero que tiene incluso jerarquías y como que niveles de encuentros que me parece fascinante, ¿no? Sí, totalmente. Y como tú dices, hay jerarquías porque ellos también a veces dicen, no estoy autorizado para decirlo. Dice, ¿pero por quién? No te lo dicen, pero hay Claro. una jerarquía. O ya es tiempo de retirarme, dicen. Porque el tiempo no es limitado, no es que se queden contigo horas de horas, ¿no? Claro. ¿No? Y algo más y ya es tiempo de retirarme y se despiden, ¿no? Entonces, es como que vienen por un momento. Es muy interesante, ¿no? Claro. Justo me hablabas, antes de comenzar a grabar, hablábamos con el equipo, y justo tú mencionaste de que hoy en día, como se tienen las redes sociales y como se tiene la posibilidad de poder contar tu historia y que sea escuchada, porque es más fácil que tu video se haga viral o que tu historia sea leída o escuchada por más gente. Hay mucha gente que ha comenzado a contar sus experiencias, que antes eso no pasaba, no sucedía. Entonces, Hay fakes, claramente hay me imagino que hay muchos más fakes que otra cosa, ¿no? Pero la gente que realmente tiene algo de contar, como que ahora sí como que puede tener cierta libertad, porque tiene un teléfono y tiene las redes sociales. sí, definitivamente ha favorecido mucho esta apertura porque antes eran temas tabú, ¿no? Personas que tú sabías que creían, pero no se atrevían a contar en público estos temas. Y es comprensible, ¿no? Porque pensaban tal vez que podrían complicarse en su trabajo, Claro. o que tal vez por su misma profesión no les convenía de que sea público, de que él crea en estas cosas. Por ejemplo, pues imagínate, por eso es que los pilotos de aviación a veces ven un ovni pero no lo reportan porque les podría complicar también su carrera. Es otra de las personas que ha negado venir acá aún, es el piloto de la FAP, el que logró dispararle a un ovni, ¿no? Que todavía no aceptaba la invitación. Claro, entonces ahí te puedes imaginar que también es delicado para muchas personas contarlo abiertamente, ¿no? Pero estamos viendo últimamente, desde hace algunos años ya, que el público en general sí ya se animó a compartir sus historias. Claro. O sea, obviamente hay muchas exageraciones, hay fakes, todo, pero los que más o menos ya tenemos algunos años en esto, sabes si el patrón con el de comportamiento Claro. que tiene ese fenómeno coincide, ¿no? Y también te haces más cuco sabiendo por dónde va la mentira, ya las puedes sacar Sí. mucho más rápido. ¿No te ha dado un poco de miedo esto de que en Estados Unidos ya se ha como que revelado de que existen ese tipo de seres de otros planetas? Porque a mí lo que me ocurre es que no me da miedo el hecho de que existan, sino el hecho de que si ya lo están diciendo,
es porque hay mucha más información atrás y esto es como que ya hay que soltar que ya sabe, todo el mundo sabe, hay que decirlo. No, definitivamente en las cúpulas de poder, sobre todo la que está detrás del gobierno o de los gobiernos, ya habían tenido contactos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo han mantenido bajo secreto por muchas razones, ¿no? Hay intereses también de orden militar, político. Claro. Hay que preocuparse más bien ahora por qué lo están soltando tan rápido. Eso es lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué lo dicen así nomás? Claro. O nos están preparando o nos están predisponiendo para algo que ellos mismos van a hacer. El Blue Bean. Digamos, hay muchas teorías de conspiración, ¿no? Pero yo creo que esto no están dando una puntada sin hilo. Para los que no saben qué es el Blue Bean, no sé si lo puedo explicar bien porque no... O sea, lo conozco, pero no soy tan experto en el tema. Es que supuestamente es como que las principales esferas de poder del mundo van a comenzar a sembrar el pánico de que existe una posible invasión alienígena. Y de esa forma controlar más el mundo a través del miedo, ¿no? Exactamente, ¿no? Es como que dice que se ya va a empezar a implementarse un nuevo orden mundial. Claro. Y una de las formas de manipular y dominar es haciendo creer de que vamos a estar sujetos a un enemigo externo, cosas de ese tipo, ¿no? Aparte que el proyecto tiene muchas facetas, porque también se habla de que tienen capacidad de proyectar hologramas gigantes de cualquier cosa, por ejemplo, un personaje religioso, místico, en diferentes países. Se dice, según las teorías de conspiración, pues que en los países católicos se podría aparecer una imagen de Jesucristo que parezca real, mientras que en otros países puede aparecer Buda o Alá. Entonces, Claro. como que se va a utilizar o se utilizaría la tecnología justamente para hacer crear esta especie de, no sé, corriente mesiánica para unir en una sola nación, pero con otros fines. Claro. Y obviamente detrás de esto se dice que están las cúpulas de poder, ¿no? Ahora, loco que se use el tema de los marcianos porque me imagino que es más creíble que el tema de los fantasmas. Lo que sucede es que este tema de los extraterrestres, seres de otros mundos, utilizados políticamente, ya ha venido siendo utilizado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando empezó la Guerra Fría, se utilizaba mucho, empezaron a aparecer cada vez películas de ciencia ficción y el enemigo era los marcianos, ¿no? Claro. Que venían de Marte. ¿Por qué? Porque era el planeta rojo. Y decían de que Rojo, estaba izquierda. asociado con el rojo inmediatamente para que lo asocies con el otro lado, pues con el comunismo, ¿no? Claro. Y luego han estado, también se dice de que adelantándonos ciertas cosas que ellos ya sabían, ¿no? Y que nosotros lo tomábamos como películas de ciencia ficción, pero que después se cumplían, ¿no? Era información que ellos manejaban. Esto le llaman el primado negativo, ¿no? Que poco a poco te van soltando a través de los medios de prensa, o no, de las películas, de la ficción o de algunas series, detalles así de ese tipo. Y como Claro. preparando a la gente, a los espectadores, de cosas que después van a suceder, ¿no? Claro. Claro, como que ya te van alistando. Y como que te van alistando a algo que... Y después cuando suceda, lo vas a tomar con mayor naturalidad. Es por eso que estas declaraciones en el Pentágono, todas estas desclasificaciones, no han sorprendido mucho ¿No? a la opinión pública en general. Veo que la gente está muy normal. Sí ha sorprendido a los ufólogos porque conocen más o menos por dónde va la cosa. Claro. Pero al público en general no le ha dado importancia. Si esta noticia lo hubiesen soltado en los años 70, hubiese sido un escándalo. Claro, por supuesto. Ahora, volviendo al tema más espiritual y más de entidades que no sean extraterrestres y no sean más, se puede decir fantasmales, no sé. ¿Cómo se siente tener contacto con este tipo de seres, no sé si se puede llamar místicos o misteriosos, ¿no? O astrales? Bueno, al principio sientes sorpresa, en realidad, ¿no? Cuando a través de un medium te habla a alguien que tú sabes que no es el medium porque la información que te está dando no es del conocimiento de esa persona. Y a veces te dicen cosas muy personales que solamente tú las sabes, ¿no? Entonces Ok. dices, aquí hay algo que no es normal. Al principio te sorprendes mucho, pero después hay que tener cuidado de una cosa, de que no
podemos confiar al 100% de que quien te está diciendo esto sea positivo o negativo por más que lo diga. Ok. Puede ser un ser negativo que se esté haciendo pasar por un guía, un ser de luz, ¿no? Y hay que filtrarlos también, ¿no? Porque sí hemos tenido ese tipo de experiencias también. ¿Cómo cuál? De que se hacen pasar como guías espirituales, personas que tienen esa sensibilidad y decían, yo hablo con mi ángel. Ellos le llaman así, ¿no? O con mi arcángel, hasta nombre tienen, ¿no? Pero después conversando a través de esta persona con su arcángel, resulta que no era tal. Ok. Era otro tipo de entidad que se hacía pasar, ¿no? Pero le pedía cosas, pues, como ponme una velita o no, cosas de ese tipo. Un guía espiritual no te pide esas cosas. Ah, maña, no sabía. No te viene a guiarte, a asesorarte tal vez, o darte consejos, pero no te viene a pedir rézame. No, claro. No, jamás. Y eso lo puedes ver desde la época de Allan Kardec. Él tiene bien claro allí todas las pautas de cómo se comportan los verdaderos espíritus benefactores y cómo se comportan lo que él llama espíritus del error, que a veces son entidades que se hacen pasar por positivas. Claro. Y eso está desde finales del siglo XIX. ¿No existe en el mundo, de repente sí, alguna tipo de organización dedicada a esto, ¿no? O sea, existe, por ejemplo, una ONU, pero de lo paranormal, Bueno, no. que pueda categorizar cosas y como que decir, esto se llama así, esto es asá. No, así más que nada es por convención. Sin embargo, ha habido instituciones muy importantes, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Creo que era Instituto Parapsicológico, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, Okay. que es de principios del siglo XX y ha sido conformado siempre por personas muy connotadas en su especialidad. Habían físicos, habían destacados psiquiatras, Personas serias. personas totalmente científicas, Claro. ¿no? Y que analizaban el fenómeno, ¿no? Y realmente ellos, digamos, pusieron pautas para que después ya la parapsicología sea lo que nosotros la conocemos, ¿no? Entonces, no hay una organización mundial, digamos. Sí pueden haber asociaciones de diferentes instituciones, ¿no? Pero no hay una que englobe a todas. Claro, nunca te han llamado de un lugar de poder, ¿no? Por ejemplo, nunca te ha llamado el gobierno peruano para que investigues algún caso en específico. A mí no, pero tengo entendido de que presidentes han recurrido a psíquicos para obtener información que ellos querían saber. Pero a psíquicos, claro, no, claro, como para saber información sobre otras cosas, pero no para investigar un caso paranormal. No, es un poco raro, difícil. No creo que, al menos acá se dé eso, ¿no? Claro. Y si se diera, lo guardarían bajo 7 llaves que contrataron a alguien para investigar. Claro, yo ¿no? estoy más interesado en lo que aún no se sabe que en lo que ya se sabe, ¿no? Por eso pregunto esas cosas para ver si realmente hay información por ahí que está guardada bajo 7 llaves, ¿no? Hace unos meses apareció la noticia de que, no sé si fue en el Poder Judicial, no sé, el Corte Suprema, me parece que ha sido que habían contratado a un sacerdote para asesoría espiritual. Wow, ok. Salió la noticia y incluso fue considerado como un escándalo porque la prensa decía, ¿y para qué necesitan ellos, no? Claro. Yo estoy casi convencido es de que, o una de dos, son personas que están expuestas también al trabajo de hechicería, Ok, claro. ¿no? Por razones obvias, o en el Poder Judicial se habla mucho que también hay muchos fenómenos paranormales, sobre todo en el almacén de las evidencias de crimen, que ya varias personas me han comentado de que es el lugar más cargado, porque imagínate, es un área grande con estantes, lleno de elementos que han participado en algún acto violento. Claro. Está cargado de energía. Totalmente. Claro. ¿No? Y dice que ahí, por ejemplo, el ambiente dice que es pesado. bastante tenso. Sí. Ahora, yo tengo acá también, como la otra vez, algunas historias que la gente me ha mandado sobre experiencias paranormales. Así que vamos a debatirlas contigo, a ver qué te parece. Muy bien. Vamos a la primera historia. A ver, son cortitas, pero fuertes. Vamos con mi estimada Rosalía Ruteleón Guamaní 3106.
Trabajando en una empresa que queda a una cuadra del Real Felipe, era medianoche y se escuchó desde mi oficina ruido como de un mercado, por toda una hora. Y tuve de testigos a mi hermano y mi primo político. No se me ocurrió grabarlo y continué trabajando y no tratando de darle importancia. Como que escuchó ciertos ruidos dentro del Real Felipe, ¿no? Como todo un mercado. Mira, a veces ocurre que hay ese tipo de manifestaciones y no necesariamente pueda significar de que sean pues fantasmas. Pues yo creo en la teoría de que también hay ciertos sonidos que se quedan impregnados en determinado lugar y se manifiestan en forma aleatoria. Ocurre, por ejemplo, en los lugares donde hubo la guerra con Chile, por ejemplo, Claro. en campos de batalla, ¿no? Hay personas que en las zonas, por ejemplo, de San Juan han escuchado paso de caballerías o cañones, disparos, ¿no? Entonces uno no vaya a pensar de que sean los fantasmas de los caballos o el alma de los cañones, ¿no? Es ilógico. Sonidos que se han impregnado, tal vez en un momento de emociones muy fuertes, muy tensas durante una batalla. Okay. Y eso contribuye a que quede en el lugar, como sucede dentro del Real Felipe también. Nosotros hemos captado una de las primeras investigaciones que hicimos. Dejamos una pequeña grabadora en el Torreón de la Reina, que es uno de los lugares de mayor actividad. Lo dejamos horas ahí grabando y cuando lo hemos reproducido se escuchaba algo muy bajito, pero que había algo allí. Cuando le hemos amplificado el sonido, se escucha como actividad humana. Humana, ok. De todo tipo. O sea, van desde voces hasta gritos, incluso gritos desgarradores, hasta objetos como algo rodando, ¿no? Algo como si estuviera no sabes si es una máquina, pero si te pones a pensar bien, el Torreón de la Reina tiene rampas empedradas y puede ser que sea el sonido de las ruedas que está golpeando con este piso, porque subían los cañones a la parte alta. Se escucha también una voz imponente, como autoritaria, que no se entiende muy bien, pero como si fuese una autoridad o alguien que está juzgando a otra persona, porque acuérdate que ahí también habían mazmorras, ¿no? Que en condiciones infrahumanas a los prisioneros los tenían prácticamente hasta fallecer, ¿no? Claro. Es un lugar de mucha violencia. Nosotros hemos captado sonidos en ese lugar y posteriormente hemos hecho una prueba con un cuenco tibetano, estos que utilizan mucho, más que nada por el sonido que emitía, ¿no? Agudo. Y semanas después hemos capturado sonidos muy parecidos al que hemos emitido en esa oportunidad, y eso nos da que pensar de que probablemente quede rebotando determinadas frecuencias y que después se puedan captar. ¿Por qué no pensar lo que ocurre con las voces, con los sonidos de hace muchos siglos, ¿no? O sea, esa chica lo que ha podido escuchar es simplemente la reproducción de sonidos que ya estaban en el lugar, ¿no? Como Es muy que se han quedado posible. atrapados. Sí, es muy posible que sea eso. Eso tiene, me imagino, que también una explicación física o... Ya algunos se han aventurado a lanzar conjeturas, como por ejemplo, tal vez el material de las paredes contiene magnetita, cosas de ese tipo, pero eso todavía no ha sido probado, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay muchos lugares donde se repite este fenómeno, de que, por ejemplo, se oyen campanadas de la noche, en los reductos se oyen tambores a determinadas fechas, a determinadas horas. Sí, las zonas de guerra para mí son un caso increíble porque también en Vietnam, otros lugares donde en verdad ha habido combate, dicen la gente que a veces escuchan sonidos de guerra, ¿no? Exactamente. Ahora, con esto no quiero decir que no hayan tampoco actividad paranormal, claro. Fantasmas, almas que estén ahí, sí puede haberlas, ¿eh? Sí. Como ocurre pues justamente en los reductos, en Chorrillos, en el Morro Solar o en
en Estados Unidos, en Gettysburg, que es muy famoso. Ahí también, claro. Por supuesto. Hasta hay filmaciones de fantasmas de soldados que están caminando por el bosque. Entonces, sí, esto ocurre en todo el mundo. Claro. Ahora, todos coinciden de que el Real Felipe es el lugar con más energía de ese estilo o más experiencias paranormales del Perú. Al menos la mayoría de las personas que han estado ahí tratando de captar evidencias Las han conseguido. Coinciden de que, digamos que son lugares bastante fuertes, porque estamos hablando pues de 1746 hasta mediados del siglo XX de historias de todo tipo, ¿no? Desde convulsiones sociales hasta encarcelamientos, muertes, tortura. Todo eso junto en un solo lugar. Es súper cargado, claro. Definitivamente. Ahora, vamos con otra historia más. Daniela Dávila. Un pomo de shampoo se deslizó hacia el borde de la mesa donde me estaban cepillando. Totalmente solo. Y hay video. Yo le puse, manda el video. Y después me dice, acá murió una persona hace años y dicen que cuando recién alquilaron la casa en la zona donde es el comedor de los empleados, habían cosas de brujería. Y tengo acá el video para que lo veas. Yo lo vi y la verdad es que sí logro ver que se mueve algo, pero no me parece que sea tan como que llamativo, ¿no? A ver, si lo puedes ver. Es un centro de labores, ¿no? Sí, es una peluquería. Y lo que veo acá es que él señala a shampoo porque la botella se comienza a mover sola y se va al filo. Está acá y termina en el filo sola. ¿Está poniendo una secadora de cabello al lado? Sí. ¿Encendido? No sé. Puede ser eso. Ese es el detalle, pues, porque puede ser el frasco de shampoo en una superficie, me parece que es una superficie lisa. Lisa. Puede contener un poco de shampoo, lo pones ahí, está en una Y se superficie. Y si ha puesto una secadora al lado, puede ser que esté soplando el aire, entonces tendría que darte más información sobre eso. Le puedo ¿no? decir a ella que es fake. Entonces, No es fake, son fenómenos físicos. Claro, yo creo que también hay mucha gente que por ejemplo, el crujido de las, ¿cómo se llama? De la madera en las noches, ¿no? Como Sí. que el sol calienta la madera y luego como que se achica y la gente dice cuando escucha, es un fantasma y solamente es como que la madera que se está descomprimiendo, ¿no? Sobre todo ocurre en los lugares donde las temperaturas son más extremas, ¿no? Por ejemplo, la sierra, ¿no? Claro. Donde de día hace calor y de noche mucho frío, entonces se contrae nuevamente la madera y es normal escuchar pues que los pasos crujen, Claro. ¿no? Las vigas también. Claro, se pueden confundir y creo que es válido, ¿no? Porque Sí. no todos saben ese tipo de cosas, ¿no? Claro, son cosas que tienen explicación física. Claro. Ahora, del libro, ¿cuál es la historia con la que más te identificas? Mira, no es en realidad una historia en sí, sino es una descripción de cómo me inicié y me hizo recordar prácticamente de mi infancia, de cómo me fui introduciéndome en estos temas, ¿no? Claro. Ya cosas que ya tenía enterradas en el olvido, pero me empecé a recordar y unas cosas que me sorprende ahora, que yo me iba al centro de Lima cuando tenía 10, 12 años, solo, tranquilamente, tomaba mi Enatru, y en esa época era normal. Ahora es inimaginable que un niño lo deje salir, ¿no? Claro. Ni a la esquina. Claro. Entonces, mira cómo han cambiado los tiempos, ¿no? A pesar de que en esas épocas también había, digamos, robos, asaltos, pero no a ese extremo, nivel, claro. a ese nivel. Y yo creo que esas libertades que vivíamos en esa época nos han permitido acceder a diferentes Claro. cosas que podías hacer y que ahora difícilmente a un niño se las podías permitir justamente por su seguridad, ¿no? Claro. Por ejemplo, el solo hecho de jugar pelota en la calle ahora también ya no es muy bien visto o es peligroso, ¿no? Te pueden asaltar, te pueden matar, te pueden O un atropellar. carro, ¿no? O sea, la fuga. En cambio, en nuestras épocas, pues por la falta de campos deportivos, era normal, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Ahora, ¿y tu historia favorita? Bueno, hay una veintena de historias que estoy compartiendo. No son para asustar, ojo, pero hay una sí el único caso que tal vez un poquito medio siniestro es uno que ocurrió en Miraflores, que Ok. comparto allí. Era una casa que ya la habían
Eh, a ver, la década de los 70 vivía en esa casa, esa residencia, pues un militar de alto rango, tenía 2 hijos, era viudo y vivía con su mamá. Este militar entra en conflicto con una vecina que tenía fama de malas artes, Ok. ¿no? Pero por un tema de que la vecina arrojaba basura al techo de este militar. Ajá. Entonces discutieron por esa razón. Y como que la tipa esta lo amenazó. El militar ya no hizo caso y siguió su vida, pero después empezaron a aparecer palomas muertas dentro de la casa. Wow. Y en lugares donde no podías culpar a la vecina porque dentro de la casa cómo se hubiese podido meter, ¿no? Después empezó a enfermar este militar, el tipo fornido que era empezó a adelgazar, como a secarse, y los médicos no encontraban ningún tipo de Una explicación y falleció al poco tiempo. Ok. Entonces, desde ese momento la casa empezaron a suceder cosas extrañas, pero cuando ya los hijos ya estaban mayores, salían a trabajar y en una oportunidad llegaron y encontraron a la abuelita, o sea, a la madre de este señor, en la sala, muerta en el sillón de un infarto, ¿no? Wow. Entonces ya fue una sucesión de hechos bastante extraños. Claro. Se quedaron a vivir los dos, ¿no? Y empezaron ya a ver cosas raras, como una sombra oscura que pasaba por la casa. Sobre todo se aparecía cuando estaban en el Skype, en esa época, hablando con otra persona, y la otra persona decía, oye, ¿con quién estás? No hay nadie en la casa, decía. Y habían visto pasar como una sombra de un niño, ¿no? Corriendo. Dios. Se escuchaban como que de la escalera de caracol que venía a la azotea, como si alguien muy pesado bajara, ¿no? Cosas de ese tipo. Malos olores. Y ya las cosas ya se pusieron demasiado fuertes cuando el parquet de la sala comenzó a levantarse, pero todo en una sola dirección, como si algo hubiese pasado por debajo. Trajeron a un albañil o un especialista para que rompiera todo, no había tuberías, no había razón para que eso sucediera. Y empezaron a aparecer larvas o gusanos peludos en lugares pues, donde no había ni comida, no había nada. Así, imagínate, pues escuchaban que los platos se movían. Hasta que no aguantaron más y dejaron la casa. Entonces nos llamaron para esa ocasión y efectivamente vimos, pues, habían aparecido larvas nuevamente, el olor era horrible. En la cocina se escuchaba, que no había ni siquiera cubiertos ni platos, se escuchaban los sonidos. Qué loco. ¿No? Habíamos ido, todo el equipo, plantamos cámaras, dejamos una noche en ese lugar y captamos sonidos de la noche, pero en la cámara no apareció nada. Sonidos como muy parecidos a los que escuché en San Juan, como si la casa palpitara. Como si palpitara, Sí. como si estuviera vida. Sí, como así un sonido de percusión, pero venía de la casa. Se me ha presentado 3 veces ese tipo de sonido y hasta ahora quisiera encontrar una explicación exacta por qué suena así o a qué se debe, ¿no? Claro. Como si viniera del interior, ¿no? Qué loco. Yo te iba a contar justo una historia que tengo, que acabo de recordar, que cuando yo era muy pequeño, tenía un amigo que vivía muy cerca del colegio. Se llama, hasta ahora vive, Andrés. Y me acuerdo perfectamente que cada vez que lo acompañamos a su casa, siempre había la posibilidad de que en la ventana de la casa que daba justamente a la calle, se viera a alguien, sobre todo en la noche, que te miraba así como vigilando y, ¡pum!, y después se escondiera. Pero era una cosa de locos porque en esa época realmente no teníamos miedo, no sé por qué, pero ahora que lo pienso era raro porque aunque no estuviera nadie en la casa, Andrés, mis amigos y yo siempre jugábamos con que a ver si nos encontramos a esa entidad o esa cosa que a veces es así y como que vigila y cierra la cortina, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de eso y ahora que lo pienso, posiblemente sea algún tipo de espectro o algo que cuidaba la casa o que de repente habitaba ahí, vigilaba quién entraba, quién no. Porque era raro, porque no se veía nada, solamente que se veía que la cortina hacían así, vigilaba algo, alguien, algo, y cerraban la cortina, ¿no? Siempre era el mismo movimiento. Es posible, ¿no? Porque tal vez nosotros lo que consideramos que es nuestra casa, en realidad
antiguamente había otra casa donde vivía alguien y se ha quedado y sigue viviendo, o sigue creyendo que sigue viviendo, Claro. y lo considera parte de su propiedad, ¿no? Por eso es que cuando a veces hay fenómenos en un lugar, hay que identificar bien por qué están allí. Porque puede ser de que sean personas que hayan fallecido y se hayan quedado, entonces digamos que hay que tratar de negociar allí, está bien, estás en tu casa, pero no molestes. Pero cuando son otro tipo de entidades, sí, ya hay Demoníacas. otra forma de tratarlos, ¿no? Pero no es nada raro de que a veces hay personas que se han acostumbrado a vivir con las entidades porque no los molesta, pero simplemente los ven. Como los guardias de seguridad que dicen que están muy acostumbrados a cuidar los pasillos de, no sé, pues un centro comercial, lo que sea, y saben que penan, y cuando ocurren este tipo de cosas, hay muchos que ya están tan acostumbrados que dicen, está penando tal fantasma. Y ya saben, ¿no? Como que ya lo dan por hecho, Sí. lo normalizan. Inclusive, una de esas casas que tiene deshabitadas, que las ha comprado una universidad Ok. y todavía no hace uso del terreno, los vigilantes nos comentaban pues de que era terrible las noches, porque la casa estaba vacía, y se escuchaban ruidos, y los vigilantes estaban obligados a hacer su ronda para ver si Si había alguien. porque tienen que reportar Claro. también. Y muchos le llaman como especie de iniciación, envían a esas casas, hacia la empresa de vigilancia, a los novatos, Como la inauguración, una cosa así, para como una iniciación, ¿no? Un su bautizo, ¿no? Claro. Y ya pues ya saben lo que va a pasar, saben que no van a encontrar nada o que va a haber cosas inexplicables. ¿Es una en San Borja? No, es una en Sur, Ya, en porque Surco. una universidad compró la casa de mi abuela Ok. y era media pesada esa casa, ¿no? Y ahí pasaban, nunca vi nada, pero justo me decía, pues no será la casa de mi abuela que está ahí. No, yo creo que en esa casa que te estoy comentando, algo sucedió, debe haber sido algo muy fuerte, porque habían rezagos ahí de que la familia seguramente, o los que habitaban en esa casa hicieron algo más o tenían conocimiento Claro. de estos temas. Y hay un video, lo voy a buscar, que se ve a un vigilante que sí parece los tenía bien puestos, que escuchó los ruidos, como que golpeaban algo, subió con su celular filmando hasta el segundo piso donde había unos closets. Ya. Y la puerta se abría y se cerraba así. Entonces él se ha acercado hasta detener la puerta para ver qué había adentro y no había nadie, ¿no? Qué valiente. Valiente, ¿no? Entonces y soltó, bueno, la puerta y siguió, ya digamos que la dejó cerrada, ¿no? Pero eso pasaba todas las noches, ¿no? Y un día ya, digamos, se envalentonó a ver qué era, ¿no? Pero se acercó hasta el lugar, ¿no? Y ahí me contaban que hay otro también igual, enrasado, otro vigilante, y siempre llevaba su barra de metal, Ok. de hierro. Y cuando iba a subir, iba golpeando las paredes, porque él decía que, es cierto, el hierro tiene un efecto protector, Ah, sí, ok. utilizado de hace mucho tiempo. Y además ese sonido, según él, decía que ahuyentaba esos fenómenos, ¿no? Claro. Que es cierto, ¿no? El hierro tiene propiedades como el acero, ¿no? Yo no sabía eso. Yo sabía, bueno, de los clásicos, ¿no? Cuando quieres entrar a un lugar donde hay un vampiro, te pones un collar de ajos, ¿no? Cosas así, ¿no? Es que el hierro es utilizado desde hace mucho tiempo. Por eso es que ahora te dicen, bueno, el acero, que también es una aleación que también tiene hierro, te recomienda mucho colocar una tijera abierta debajo del colchón Ah, sí. para evitar de que te molesten en las noches. Los barrotes de hierro en los antiguos cementerios, mejor dicho, los barrotes de los antiguos cementerios eran de hierro justamente también, no solamente para impedir el ingreso de amigos de lo ajeno, sino también de otro tipo de entidades. Esa era la creencia. Tú vas a Qué ver interesante. sobre No todo- sabía lo de la tijera ni lo del cementerio. Sí, sí, es bastante usual. Las protecciones que se utilizaban, algunas contra la brujería en la época medieval, Ok. y que sigue vigente hasta ahora, por ejemplo, eran le llaman botellas de bruja, ¿no? Utilizabas ahí una serie de elementos que incluía hasta residuos orgánicos de la persona que se quería proteger. Ok. Y incluía clavos de hierro, De hierro. también, ¿no? Porque era parte de un conjunto de elementos que ayudaban a que las brujas no ingresaran a tu casa. Esa era la creencia antigua, ¿no? Claro. Entonces vas a ver estos elementos de protección. El hierro siempre va a estar presente, o casi siempre en la mayoría De estos- esos casos. Sí. Hay un fenómeno que justo ahora he visto bastante en redes sociales, que es esto de que
aparece, por ejemplo, vi un video de un papá que estaba en la computadora y de la nada se ve el video que se abre la puerta, se ve que él interactúa con lo que estaba ahí, sigue interactuando, entonces le habla, no, sí, es que interactuaba con su hija, pero en el video se ve que no hay nadie, que solo se abre la puerta y se ve que el pata sigue interactuando en la computadora y le va hablando, y después de un rato la hija aparece pero por otro lado, dice, papá, ¿a quién le hablas? Y dice, pero estabas allá. Y como que hay varios videos de ese estilo donde el espectro, lo que sea, que sea, toma el lugar de una persona, ¿no? Sí. ¿Tiene un nombre este fenómeno? A uno le llaman doppelganger, ¿no? Que son una especie de imitadores. Ok. E incluso a veces sin necesidad de parecerse puede imitar la voz de una persona que está viva, ¿no? Ok. Que te está llamando por tu nombre, ¿no? Algunos creen que son espíritus burlones, por ejemplo, ¿no? O sea, definitivamente, pues no se les puede considerar como almas inocentes, sino de que tienen algún propósito, pero de que existen, hay muchos casos reportados. Claro, ¿y cómo llegas a ser ese tipo de espíritu? Depende del grado de degradación que pueda tener un espíritu o evolución. Bueno, si evoluciona simplemente no debería estar en ese estado, no estaría acá. Claro. En cambio, hay algunos que se han quedado por diferentes razones que le hemos hablado anteriormente, y dentro de esa categoría hay algunos que pueden cobrar cierta fuerza porque han sido en vida han sido perversos y lo continúan siendo en ese plano, que incluso pueden someter a otras almas nuevas. Okay. Eso lo hemos visto en cementerios, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo ocurre con almas de niños, ¿no? Okay. Algunos me han refutado diciendo así, pero si los niños son puros, ¿por qué no ascienden? Es que el problema es que no todos necesariamente van a cumplir ese proceso. Estas entidades, como están en un estado espiritual en realidad donde la forma ni la fisonomía es tan importante, parece que pueden asumir la forma que ellos quieran. Lo que ellos quieran. Okay. Por eso que se habla de que hay entidades negativas que se hacen pasar por niños. Y conozco a personas psíquicas que dicen que le tienen más temor al fantasma de niños por esa razón. Mi madre, cuando era muy niña, en realidad no mi madre, mi abuela, cuando era muy niña, perdón, cuando era muy joven, mi mamá era muy niña, me dice que ella estaba una vez en la cocina y que siempre vigilaba a mi mamá y a la prima de mi mamá, o sea, su sobrina, por el jardín, como que así, para ver si estaban bien jugando en el jardín, como que para ver si todo ok, si no se habían lastimado. Entonces, dice que estaba en la cocina, cocinando, haciendo otras cosas, y veía por la ventana, y justo veía a mi mamá, y veía a su prima, chiquititas, ¿no? De 1 año y 8 meses o 2 años por ahí, jugando, gateando, lo que sea. Y miraba así y vigilaba, miraba así y vigilaba, miraba así y vigilaba, hasta que en un momento dijo, uy, me olvidé algo del cuarto. Fue al cuarto, estaban las 2 en el cuarto. Las miró así, se fue corriendo al jardín y ya no estaban. Entonces dijo, no entiendo, las acabo de ver en el jardín, ¿cómo estaban acá? ¿No? Entonces, me imagino que es uno de estos seres, posiblemente. Posiblemente, ¿no? Normalmente algunos desconfían de estas entidades, como te decía, de niños, porque ellos asumen esa imagen justamente para ganarse la confianza de los niños. Okay. Por eso que muchos niños comentan de los famosos amigos imaginarios, ¿no? Oye, claro. ¿No? Entonces, tiene mucho que ver también con este tema. Pero por otro lado, el hecho de ver a alguien duplicado no significa que sea un fantasma, sino que también hay otro fenómeno parapsicológico que se llama, pues, la bilocación. Bilocación. Okay. Que en contados casos se han dado de una persona puede estar en 2 lugares a la vez, pero como si fuese otra conciencia. No es, mejor dicho, no es consciente de esa otra proyección. Claro, o sea, la persona no se enteró de que está proyectada en otro lugar o que está en otro lugar. Sí, no, es inconsciente. Simplemente sucede. Sucede. Creo que San Martín tenía Tenía esa cualidad, pero en el caso de él parece que sí era consciente, ¿no? Los amigos imaginarios, ahora que lo has mencionado tú, ¿siempre son un fantasma o sí pueden ser productos de la imaginación de un niño, ¿no? Que dice, yo tengo mi imaginario. No, partiendo por ahí, primero hay que descartar eso, porque sí es posible que sea la imaginación de un niño que esté jugando con un supuesto amigo, ¿no? Y es algo normal, ¿no? Yo tuve amigos imaginarios, tuve uno, pero ahorita me acaba de romper la cabeza porque yo no me acuerdo de haberlo fabricado, sino simplemente me acuerdo de él.
Pero no sé si Cuando fue es producto de mi preocupante, imaginación. primero hay que descartar simplemente esa parte de la psicología infantil de que pueden haberlo idealizado, ¿no? Cuando ya hay que empezar a tomar atención si es que empiezan El mismo niño a veces comenta de que está recibiendo ciertas instrucciones de este otro ser, ¿no? O lo va a dañar, ¿no? O sea, si Claro. no le hace caso. O inclusive puede aparecer con ciertos rasgos de agresión que el niño solo no se había podido hacer. Por ejemplo, está durmiendo y en la cama, en la espalda, tiene rasguños, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, hay que poner siempre atención, ¿va? Primero descartar, ¿no? Que no sea- Pero no tampoco ignorar el problema, ¿no? Claro, porque no es tan común de que tú digas, debe ser un amigo imaginario. Probablemente mucha gente ahorita está viendo esto y dice, a mi hijo le pasa eso, y no me puedo pensar que podría ser que sea realmente algo que no es de este plano, ¿no? Sí. Buscar siempre el lado lógico. Primero. Y primero. Pero si empiezan a aparecer cosas que no correspondería a una imaginación solamente, sino ya cierta información que el niño nos puede dar y que no tenía cómo saberlas, ¿no? Claro. O problemas de temas físicos. Entonces, ya tenemos que ir sospechando de que podría tratarse un tema espiritual. A ver, tengo una historia más por acá. Dice Lili-AG. Dice, hola Tala, quería contarte pequeñas cositas que me han pasado a lo largo de mi vida. Cuando era chica, una vez vi como un duendecito pequeñito, todo de negro y con los ojos amarillos bien brillantes. Entre paréntesis, en el jardín había una higuera. Lo único que hice fue cerrar los ojos. Debo aclarar que era de noche, pero nunca me apareció. Bueno. ¿Tienen ojos? ¿Suelen tener ojos amarillos los duendes? No, se han descrito diferentes colores, ¿no? Ok, perfecto. Pensé que era algo común. Luego, al año de fallecer mi abuelo, tendría 10 años, vivíamos pues en una época con apagones. Me quedé en casa con la señora que cocinaba mientras todos iban al velatorio y clarito escuché su voz, el abuelo, que llamaba a mi abuela Charo, 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 decía. Nos mudamos y muchos años después fallece mi abuela, de cáncer. Ella se fue apagando poco a poco. Recuerdo que fue una Semana Santa y fui a la iglesia, que por coincidencia a ella le gustaba, no lo supe hasta después de pedirle a la arriba que no siga sufriendo. A veces no ponen comas. Regresé a mi casa, me acosté y recuerdo sentir que me tocaban la frente y me daban un beso al rato. Nos avisaron que mi abuela había partido. Eso dice ella. Se despidió de ella, la abuelita. Y le pasaban muchas cosas paranormales en su casa porque había un higo. Claro. Yo entiendo en el relato que ha contado diferentes situaciones. Sí. No necesariamente están relacionadas una con otra, Sí, ¿no? solamente que no Correcto. había separaciones. Entonces como que lo estaba leyendo así todo. Sí. No, habla primero al tema de los duendes, que es algo también que me gustaría mucho ver, porque pertenece, se dice, a la especie de los espíritus elementales que cumplen una función, ¿no? Y que, ¿por qué se aparecen en las casas si su misión es estar vigilando la naturaleza? Es porque nosotros hemos invadido sus espacios. Claro. Y son de tal forma de que parece que estuvieran en una frecuencia diferente a la de las otras entidades como almas de desencarnados. Claro. Y no todos los psíquicos los pueden ver. Por eso que hay personas que sí están sintonizadas en esa frecuencia Y otras que no. y otras no. Siempre están relacionados a los árboles de higo, como dice la chica, ¿no? Sí, sobre todo los árboles que producen una savia lechosa, como la papaya también, ¿no? Ok. ¿En serio? Sabía que Así también se los asocia con ese tipo de árboles. Y el higo, ¿no? Como que es una especie de refugio para estos seres. Ok. Que hay una contradicción respecto a la forma como se manifiestan, porque unos dicen que son netamente espirituales y otros dicen que son seres tridimensionales, pero que tienen la capacidad de desaparecer, ¿no? Entonces, Qué extraño, ok. no. Bueno, entonces hay de todo tipo, porque sus intenciones pueden ser o muy traviesas, o bromistas, o incluso hasta benefactoras, y otros casos que pueden ser hasta malignos, se habla, ¿no? Y hay como diferentes especies de este tipo de seres. Ahora, si un duende muere
puede haber un espíritu de duende. Mira, yo no sé cuál será el ciclo de supervivencia de un duende. Claro. Se supone que habitan mucho antes que los mismos humanos, porque son seres espirituales, ¿no? Entonces, yo no soy especialista en ese tema, algunos le llaman a esta especialidad alfología, por ejemplo. Ok. Otros duendología, creo que le dicen, pero no he encontrado esa información hasta cuántos años podrían vivir, ¿no? Claro. Y lo segundo que ella menciona es que pues, su abuelo se despidió de su abuela y al poco tiempo la abuela falleció y ella en la noche sintió el beso de su abuela que le besaba la frente, ¿no? Es muy común que las personas se despidan de este plano. Sí, Cada vez me parece más común. Digamos que ya, como que ya presienten, saben de que su ciclo de vida tal vez está llegando a un fin para empezar otra nueva etapa. Y personas que inclusive con mucha anticipación no se sabían en cuándo se iban a ir. Entonces, el caso que está comentando de que primero el abuelo se va y después, ¿no? Puede estar relacionada más que nada que se dice que reencarnamos nosotros como grupo de almas, que todos los que nos conocemos en nuestro círculo, entorno más cercano, ya nos hemos conocido en otra vida, pero en diferentes roles. No necesariamente tú vas a ser el hijo pues, y tu mamá va a ser tu mamá, sino que se pueden invertir aleatoriamente los roles o puede ser una persona, un amigo tal vez, ¿no? Y que se reencarna siempre en el mismo grupos. círculo. Eso es lo que habla la teoría de estas reencarnaciones grupales, ¿no? Bueno, no está comprobado que se pueda reencarnar todavía, pero hay bastantes casos en los que parece que todo apunta a que existen reencarnaciones, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, mucha gente dice, este artista es la reencarnación de tal artista porque tiene la misma no sé qué cosa. Y hay ese tipo de teorías, ¿no? Sí, hay casos mucho más sorprendentes todavía. Aparte de la información que se podría conseguir mediante las regresiones, en donde el paciente puede ir a vidas anteriores y describe o brinda información que no tiene por qué saberla, pero que después se puede comprobar que sí existió o tales personas que sí existieron, ¿no? Pero no recuerdo si en la anterior entrevista comenté sobre los niños de las Torres Gemelas. ¿No? Bueno, ocurrió que 10 años después del atentado de las Torres Gemelas empezaron a aparecer una generación de niños que empezaban a narrar hechos pasados relacionados con el atentado. ¡Qué locura! Y que habían sido, en uno de los casos, justamente los que fallecieron ahí. ¿Cómo pudieron comprobar? Porque había un niño de unos 5 años aproximadamente, un poquito más, y que le gustaban mucho los camiones de bombero, ¿no? Y jugaba mucho y decía que de grande quería ser bombero, ¿no? Y entonces su madre, un poco conversando con él, el niño dijo que él se llamaba fulano de tal y que conducía un camión marca tal, con un número de placa tal, ese tipo de detalles. Muy específicos. Muy específicos. Y sí existió ese bombero, falleció en las Torres Gemelas. Y así han habido varios casos relacionados al atentado, ¿no? ¡Qué locura! O sea, y eso comprueba que somos netamente energía y que volvemos a este mundo y volvemos a este mundo. Como claro, ahora, ¿por qué reencarnaron tan rápido? Cada uno no se sabe porque cada uno tiene objetivos diferentes, ¿no? Diferentes planes de vida, ¿no? Claro. Porque estamos hablando de que a los 5 años, o tal vez el momento de fallecer, inmediatamente reencarnaron y 5 años después se están manifestando. Claro, y tampoco se sabe si de repente algunos reencarnan y otros no, otros tal vez trascienden. No. Depende ya cada uno. Hay libre albedrío, inclusive después de esta vida. Como que te dejan decidir. Sí. Qué locura. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido otra vez. Esta es tu casa. Muchas Puedes gracias. venir cuantas veces quieras. Y la verdad es que, gente, yo realmente quiero que vayan al link que está abajo, chapen este libro porque es espectacular. Y además que es muy interactivo, como digo, ¿no? A mí me gusta que siempre cuando se cuenten estas cosas, también te muestren las pruebas. Y ahí están. O sea, hay links para que tú puedas entrar y poder ver o escuchar las pruebas que tiene el libro sobre lo que se narra. Así es. Solamente quisiera aprovechar la oportunidad para a todos los que están interesados en adquirir el libro Revelaciones del Más Allá, que ya se encuentra disponible en promystical.com, en las principales librerías del país también, Claro. Los que se encuentran en el exterior, en la mayoría de los países de habla hispana,
Pueden encontrarlo por amazon.com. En España también lo pueden encontrar en las principales librerías como FENAC, la Casa del Libro, en la misma editorial del libro que es Ediciones Sidonia, en la misma página, ¿no? Entonces va a estar disponible de una forma bastante fácil. Y también está todo el mundo. digital. Todavía no. Ok, va a estar. Principalmente va a ser físico, ¿no? Grabemos un corto algún día de una de las historias. Ah, sería excelente. Yo me muero por producir. Yo hacía antes sketch de humor, pero mezclados con terror, pero muy producidos. Y la verdad es que yo siempre he dicho que un día me gustaría producir películas de terror, pero de lleno, ¿no? Y creo que sería una buena manera de repente, no sé, pues hacemos algo por ahí, algo loco, siendo Ron. Claro. Genial, te agradezco mucho. No, gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y éxitos. en tu No, canal. a ti, cómprenlo. Está abajo el link, ojo. Perfecto.